Mételo en mi boca, suplicó ella. El ranchero obedeció. Y entonces, él pagó el precio. El viento cortaba la llanura con un rugido seco que levantaba polvo de arena y hojas marchitas. El sol, ya pálido en el horizonte, proyectaba sombras alargadas sobre la cabaña de madera que parecía haber sido olvidada por el mundo. El rancho estaba a kilómetros de cualquier camino, escondido entre colinas erosionadas y quebradas donde los coyotes aullaban con la noche. Allí vivía él, un hombre acostumbrado a la soledad, a los inviernos que llegaban con nieve y hambre, y a la responsabilidad de sobrevivir sin más compañía que la de su caballo y su perro viejo. Fue entonces cuando escuchó un grito débil, un hilo de voz que apenas vencía el viento. Al principio pensó que era un animal atrapado, tal vez un ciervo o un coyote herido, pero había algo humano en la súplica, urgente, temblorosa, aterrada. No era normal que alguien se aventurara tan lejos del camino. Él ajustó el sombrero, desenvainó el revólver y avanzó a caballo por la llanura. Encontró a la mujer al borde de un barranco, la tierra resbaladiza y las rocas sueltas cubiertas de escarcha. Sus botas estaban manchadas de sangre, su rostro pálido, los labios entreabiertos mientras murmuraba, «Mételo, por favor, mételo en mi boca». Él se detuvo a distancia prudente. No era un hombre de palabras fáciles ni de impulsos temerarios. Evaluó la escena, tenía sentido literal en un contexto de supervivencia. La mujer estaba atrapada, con la mandíbula dislocada, el frío calando en sus huesos y la deshidratación a punto de matarla. Entendió que lo que pedía era ayuda, quizá agua o alimento que no podía sostener sola. Sin apresurarse, desenvainó un cantimplora, la limpió con el pañuelo que llevaba colgado del cuello y se acercó lentamente, el revólver descansando en su funda, visible pero sin intención de disparar. Ella no podía hablar más que en murmullos, y en sus ojos había miedo, pero también una determinación que le decía que no era una víctima fácil. «Tranquila», dijo él con voz baja, apenas más que un susurro. «Voy a ayudarte». Sus manos, grandes y ásperas por años de trabajo en la madera y la tierra, manipularon con cuidado la cantimplora. El frío hacía que la bebida se congelara en la superficie, pero logró derramar unas gotas directamente en los labios de la mujer. Ella bebió con ansia, tragando con dificultad, mientras sus ojos se cerraban con alivio. El primer contacto rompió la distancia. No había palabras de gratitud, solo un reconocimiento silencioso de que él cumplía con su deber. No era heroísmo ni deseo, era responsabilidad, un acto simple que podía salvarle la vida y, al mismo tiempo, traer consecuencias inesperadas. El precio vino antes de que pudiera reaccionar. Desde la ladera, un grupo de hombres apareció, sombras alargadas en la nieve, rostros cubiertos, armas en mano. Habían oído el ruido y sabían que alguien estaba vulnerable. No eran forasteros curiosos, eran cazadores, mercenarios o ladrones que reclamaban la tierra y la vida de cualquiera que osara quedarse solo en la frontera. Él apenas tuvo tiempo de levantar la vista. Su instinto lo empujó a empujarla hacia la cabaña mientras disparaba al aire para advertir. El estruendo se mezcló con el viento y los aullidos de los coyotes, y por un momento, la quietud de la llanura se rompió en violencia silenciosa y repentina. Ella cayó sobre la madera de la puerta, débil, pero consciente. Él cerró con fuerza y trabó la puerta, escuchando los pasos en la nieve. Cada crujido le recordaba que el aislamiento podía proteger, pero también condenar. La mujer, apoyada contra la pared, apenas podía hablar, pero lo miraba como quien reconoce a alguien confiable sin necesidad de palabras. «Gracias», murmuró ella, la voz quebrada. Él asintió, sin responder. Las palabras eran un lujo que no podían permitirse. La frontera enseñaba que el silencio valía más que cualquier promesa y que los actos pesaban más que los discursos. El frío calaba sus huesos y la noche caía con rapidez. Él encendió una lámpara de aceite y colocó manta sobre ella, mientras afuera la amenaza no se marchaba del todo. Cada sombra,
cada crujido de la madera, cada suspiro del viento le recordaba que pagar el precio no era solo por la mujer, sino por el riesgo de quedarse en la frontera, solo y vulnerable, a la merced de hombres sin moral ni paciencia. Mientras el rancho se sumía en la oscuridad, él se sentó junto a la chimenea, afilando un cuchillo y escuchando la respiración irregular de la mujer. No hubo palabras de consuelo, solo la seguridad de que ella estaba viva, que podía moverse y resistir un poco más. El silencio era pesado, pero también necesario. La tensión colgaba en el aire como un recordatorio de que la frontera no perdona ni la temeridad ni la compasión. La mujer, con un hilo de voz, pidió de nuevo, esta vez con un gesto de la mano, agua, comida, algún alivio para el dolor que le doblaba el cuerpo. Él se inclinó, cumpliendo sin comentarios, consciente de que cada acto pequeño podía tener un costo, un error, un movimiento en falso, y no solo su vida, sino la de ella también estaría en peligro. La noche avanzaba y afuera, la amenaza permanecía latente, acechante. La frontera no dormía, y ellos tampoco podían permitirse cerrar los ojos sin planear el siguiente movimiento. Había llegado un momento en que la responsabilidad pesaba más que el miedo, y el deber se entrelazaba con la vulnerabilidad de una mujer que no era víctima, sino sobreviviente que pedía auxilio. Él la observó mientras bebía, respirando lentamente, y supo que, aunque la situación era breve y frágil, la confianza comenzaba a construirse en pequeños gestos, el agua que ofrecía, la manta que cubría su cuerpo, el silencio que protegía más que cualquier palabra. Pero la frontera no perdonaba debilidades. A la mañana siguiente, tendrían que enfrentar la amenaza de los hombres que los habían visto. Y él sabía que aquel acto de obediencia, aquel simple gesto de poner la cantimplora a sus labios, le costaría más de lo que podía calcular. La cabaña crujió con el viento. Afuera, la noche permanecía implacable. Y dentro, en silencio, un hombre y una mujer comenzaron a medir la distancia entre ellos, una distancia hecha de desconfianza, de necesidad y de un entendimiento silencioso de que, en la frontera, cada acción tiene un precio, y cada vida depende de lo que uno esté dispuesto a sacrificar. La cámara imaginaria de la historia se detiene en ese momento, la lámpara parpadeando, la nieve golpeando los troncos, y la tensión de un silencio que es casi un presagio. Ellos no se conocen, no se aman, pero han comenzado un vínculo que la soledad de la frontera obligará a fortalecer, gota a gota, decisión tras decisión, hasta que paguen el precio completo de su supervivencia. El sol apenas se levantaba sobre la cabaña cuando la nieve crujió bajo sus botas. La mujer, todavía con la mandíbula inflamada, se movía con cuidado, como quien recuerda que cada músculo puede traicionarla si lo exige demasiado pronto. Él la observaba desde la puerta, su silueta recortada contra la luz pálida, sin decir palabra. No había necesidad de ello, el silencio había reemplazado a las conversaciones en la frontera. El rancho era un ecosistema de tareas pequeñas que requerían precisión. Alimentar al caballo, cortar leña, preparar agua y comida suficiente para ambos, cada acción estaba marcada por la rutina y la necesidad. Ella había aprendido rápido, y aunque su cuerpo aún protestaba, sus manos no temblaban al encender el fuego ni al limpiar las armas. Él le enseñaba con gestos, no con palabras, como afilar un cuchillo, como observar el cielo para prever tormentas, como moverse sin atraer la atención de los animales salvajes. Cada tarea compartida creaba un puente silencioso. Cuando recogían leña, él llevaba el hacha mientras ella cargaba los troncos, cuando rompían hielo para el agua, él rompía primero, ella seguía. Era un acuerdo tácito, él hacía lo que ella no podía, ella se esforzaba por no depender de él más de lo necesario. La frontera no toleraba debilidades visibles, y ambos lo sabían. Por las noches, la cabaña se llenaba del crujido del fuego y de la respiración pausada de los dos. No había palabras sobre la llegada de los hombres ni sobre los riesgos que acechaban fuera. Cada sombra en la nieve les recordaba que la paz era temporal. Ella se acostaba cerca de la chimenea, cubriéndose con mantas que él colocaba sin un comentario. Él permanecía de pie,
a la sombra de la puerta, escuchando cada sonido del bosque como un centinela. Al cabo de unos días, la rutina reveló grietas en su confianza. Una mañana, mientras recolectaban agua de un arroyo helado, ella resbaló y cayó, arrancando un hilo de grito ahogado. Él la sostuvo de inmediato, fuerte, firme, sin palabras, solo su brazo como garantía de que no cedería ante la caída. La mirada que ella le devolvió estaba cargada de algo más que gratitud, era reconocimiento de que podía confiar en aquel hombre, aunque su pasado y sus silencios fueran desconocidos. No, no puedo quedarme, susurró ella con voz quebrada, mientras se reincorporaba. No quiero ser una carga. Él negó con la cabeza, apenas perceptible, mientras la ayudaba a ajustar la mochila improvisada. No había promesas, no había discursos heroicos. El mensaje era simple: aquí, en la frontera, no se deja a nadie atrás. Esa misma tarde, el viento trajo un olor extraño, humo mezclado con polvo. Desde la colina, pudieron ver que un grupo de hombres estaba acampando cerca del arroyo donde ella había caído. No había duda, eran los mismos que los habían acechado días atrás. Él revisó silenciosamente su revólver, inspeccionó los cartuchos, ajustó el rifle y evaluó la línea de visión desde la cabaña. Cada movimiento era medido, calculado, no había espacio para errores. Ella lo miraba, conteniendo el miedo. En sus ojos había un entendimiento tácito, él haría lo necesario, ella resistiría como supiera. No había palabras de consuelo, solo una presencia que decía: no te dejaré sola. El primer enfrentamiento fue silencioso. Desde detrás de un saliente rocoso, él disparó al aire, advirtiendo a los intrusos sin atraer la muerte directa, intentando proteger la frontera y la frágil seguridad que habían construido. Ella permaneció agazapada, respirando contra la madera de la cabaña, sintiendo cada latido, cada crujido de la nieve. Ese instante fue una prueba de su confianza, ella había aprendido que podía depender de él, y él que podía depender de su prudencia y atención. Con el tiempo, comenzaron a compartir pequeños momentos de intimidad práctica, él arreglaba la chaqueta rota de ella lavaba su ropa sucia, ambos preparaban la comida sin hablar, como si cada acción, cada silencio, fuera un lenguaje propio. Sus pasados quedaban implícitos en las líneas de sus rostros, en las cicatrices visibles y en las que no se veían. Ninguno preguntaba, ambos comprendían que la frontera y sus decisiones habían marcado sus cuerpos y sus mentes de formas que no necesitaban explicarse. Una tarde, mientras la nieve se mezclaba con la lluvia, él la llevó a la pequeña despensa que había improvisado en un cobertizo detrás de la cabaña. Entre sacos de harina y latas oxidadas, ella encontró una pequeña lámpara de aceite. La sostuvo entre sus manos, examinando el vidrio con cuidado, y él simplemente asintió, reconociendo que esos pequeños descubrimientos le daban un sentido de normalidad que la frontera rara vez ofrecía. El primer indicio de un vínculo más profundo apareció cuando ella, por primera vez, decidió quedarse cerca de él mientras limpiaba armas. No había palabras, solo un gesto, se inclinó para pasarle un cartucho, su mano tocando la suya por un instante, y él no se apartó. Esa mínima proximidad, cargada de significado, marcaba el inicio de la confianza silenciosa que la frontera exige y que solo se gana con tiempo y pruebas compartidas. Pero la amenaza externa no desapareció. Esa misma noche, uno de los hombres fue visto observando la cabaña desde la distancia, con linternas que dibujaban sombras largas en la nieve. Él revisó los alrededores, mientras ella sostenía la linterna y mantenía la calma. Cada decisión era medida, cada sombra podía ser un enemigo, cada crujido del bosque un aviso de peligro. No podían bajar la guardia, no podían confiar en el azar. Durante esos días, el vínculo entre ellos se hizo más tangible, aunque silencioso. Ella aprendió a leer sus gestos y él los de ella. Una mirada, un movimiento, un gesto pequeño, cada uno hablaba más que 1000 palabras. La frontera les había enseñado que la comunicación podía ser sutil y que la confianza era un acto de supervivencia más que de afecto. Una noche,
tras un día de viento helado y nieve que caía con violencia, ella se atrevió a acercarse más a la chimenea, donde él estaba sentado afilando su cuchillo. Sin decir palabra, se acomodó a su lado, cerca, con una manta que cubría parcialmente ambos cuerpos. Él no reaccionó, pero no la apartó. Esa proximidad contenida, sin gestos innecesarios ni comentarios, era la primera señal de que la confianza había comenzado a transformarse en algo más, aunque ninguno de los dos lo admitiera siquiera a sí mismo. Afueras del rancho, la tormenta rugía y el bosque parecía un enemigo vivo, lleno de ojos invisibles y dientes afilados. Ellos permanecían juntos, no por deseo ni por pasión, sino por necesidad compartida y por un entendimiento que se construía lentamente. En la frontera, quien sobrevive, sobrevive junto a alguien en quien se puede confiar. Y mientras la cabaña crujía bajo el viento, ambos comprendieron que el primer paso hacia la confianza no era hablar, sino simplemente estar presentes, cumplir con lo necesario y protegerse mutuamente, aunque el costo pudiera llegar a ser alto. El hombre sabía que, aunque la mujer estaba aprendiendo a valerse por sí misma, cualquier error fuera de la cabaña podía ser mortal. Ella, por su parte, comprendía que la verdadera fuerza no estaba en huir o resistir sola, sino en reconocer que había alguien con quien compartir la carga, aunque fuera en silencio, aunque fueran gestos pequeños y cautelosos. El día terminaba, y la nieve, mezclada con hielo, se asentaba sobre el techo y los troncos. La cabaña era un refugio frágil, pero era suficiente. Afuera, la amenaza seguía rondando, y ambos lo sabían. Pero adentro, en silencio, empezaba a surgir algo que ni palabras ni gestos podrían definir todavía, una confianza que se ganaba lentamente, como el fuego que mantenían encendido, que podía protegerlos de la noche, del frío y de quienes acechaban en la frontera. El viento soplaba fuera de la cabaña, implacable, recordándoles que la frontera no perdona la debilidad. Pero dentro, en el pequeño espacio iluminado por la lámpara y el fuego, un hombre y una mujer comenzaban a comprender que podían contar el uno con el otro. Sin discursos, sin gestos dramáticos, solo con la certeza de que cada acto de cuidado, cada silencio compartido, cada decisión tomada juntos, los acercaba a algo que valía la pena conservar. La supervivencia compartida y la confianza ganada a fuego lento. Y en ese instante, mientras la tormenta rugía y la cabaña crujía, los dos sabían algo sin decirlo, no se habían elegido por deseo, sino por necesidad y responsabilidad. Pero en la frontera, eso era suficiente para comenzar a construir algo que podría salvarles la vida. La mañana llegó gris, arrastrando un frío que calaba hasta los huesos. La nieve no había dejado de caer durante la noche y ahora cubría cada trazo del terreno, borrando huellas y señalando que cualquier paso fuera de la cabaña era un riesgo calculado. El rancho, una vez refugio seguro, se había convertido en un observatorio de amenazas invisibles. Él recorría el perímetro sin prisa, revisando trampas, verificando armas, asegurándose de que la madera crujiente de la cabaña no revelara su presencia a ojos externos. Ella, más fuerte que nunca a pesar de la rigidez que el frío y la herida le dejaban en los músculos, cortaba leña junto al cobertizo. La distancia entre ellos ya no era solo física, había una tensión silenciosa, un reconocimiento tácito de que ambos contaban con el otro, pero que también dependían de la prudencia. No era amistad, no era amor, era supervivencia compartida. Y entonces llegaron los hombres. No como sombras, sino como una fuerza visible, decidida, fría. La nieve bajo sus botas hacía ruido, un sonido que él detectó antes de que ella siquiera lo notara. Por un instante, el aire se detuvo. La mujer levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los suyos, un aviso silencioso. Se acercan. Mantente firme. El ataque fue lento y meticuloso. No hubo gritos, solo pasos, armas ajustadas, miradas calculadoras. Ellos conocían la frontera, sabían cómo moverse en la nieve, cómo presionar sin exponerse. Él reaccionó con precisión, primero bloqueó la puerta de la cabaña, luego se aseguró de que las armas estuvieran listas. Ella,
sin dudar, tomó la escopeta que él le había enseñado a limpiar y cargar, apoyándose en la pared mientras observaba los movimientos de los intrusos. «No te acerques», susurró él, apenas moviendo los labios. «Mantente detrás». Ella asintió, sin miedo, pero con la tensión evidente en cada músculo. No era una invitación al combate, era un recordatorio de la necesidad de sobrevivir juntos. Cada gesto de él hablaba más que 1000 palabras, cada acción de ella confirmaba que podía confiar en él, aunque su propia vida pendiera de un hilo. Los hombres rodeaban la cabaña, pero no entraban. No era aún el momento de confrontar directamente. Él evaluaba cada posición, cada sombra, cada detalle del terreno. La nieve era un aliado y un enemigo, ocultaba sus pasos, pero también dejaba huellas que podían ser rastreadas. Cada segundo que pasaba era un cálculo de riesgo. Fue ella quien tomó la primera decisión decisiva. Al notar que uno de los hombres se separaba del grupo, acercándose por la ladera para flanquearlos, ella actuó sin esperar instrucciones. Se inclinó, recogió una piedra y la lanzó con precisión. El sonido no era fuerte, pero sí suficiente para que el intruso desviara la mirada, y esa distracción les dio unos segundos preciosos. Él la miró, con un gesto apenas perceptible de reconocimiento, no había reprimendas, no había sorpresa, solo aceptación. Ella había decidido arriesgarse por ambos, y él lo respetaba. En la frontera, la supervivencia dependía de esas decisiones, de actuar con juicio, de confiar en quien estaba a tu lado y, a veces, de enfrentar el miedo directamente. Cuando el peligro inmediato pasó, con los hombres retrocediendo hacia la llanura y la nieve tragando sus huellas, la cabaña quedó en silencio. Ella se apoyó contra la pared, respirando con dificultad, y él se acercó lentamente. No dijo nada, solo extendió su mano para ayudarla a incorporarse del todo. ¿Estás bien?, preguntó finalmente, con voz baja. Ella asintió, sin mirarlo a los ojos al principio. Su pecho subía y bajaba con rapidez, no por el esfuerzo físico sino por la tensión acumulada. Luego, cuando la tormenta externa cedió ligeramente, lo hizo, sus dedos buscaron los suyos, un gesto que no pedía palabras, solo cercanía. Él no retiró la mano. El contacto fue breve, contenido, pero cargado de todo lo que habían construido en días: confianza, reconocimiento de fuerza, respeto por la dignidad y la capacidad del otro. No, no quiero que esto se confunda, murmuró ella. Pero, gracias. Él asintió. No había necesidad de discursos, ni de promesas de futuro. En la frontera, el presente era suficiente, y este acto contenía más que cualquier palabra, la seguridad de que podían depender el uno del otro, que podían sobrevivir juntos y, quizá, algo más empezaba a crecer, silencioso y contenido. La noche siguiente fue la prueba definitiva. Una nueva amenaza apareció, esta vez más cercana, más decidida. El grupo de hombres regresó con fuerza, esperando encontrar una cabaña vacía o débil. Él y ella se movieron con precisión casi mecánica: cerrar ventanas, asegurar puertas, preparar armas, cubrir cada entrada posible. Pero durante esos minutos, que parecieron horas, la tensión se convirtió en un hilo tangible. Uno de ellos podía caer en cualquier instante, un descuido podía costarle la vida a ambos. Ella, con manos firmes y respiración controlada, sostuvo la escopeta mientras él vigilaba la puerta principal. Cada mirada que cruzaban era un recordatorio: estaban juntos en esto, no por deseo, no por romance, sino por necesidad y responsabilidad. La frontera enseñaba que esos vínculos eran más sólidos que cualquier palabra, y más fiables que cualquier promesa. Finalmente, los hombres se retiraron, frustrados por la preparación silenciosa y precisa. La cabaña permaneció intacta, y por primera vez, ambos pudieron dejar de tensar cada músculo. Ella bajó el arma lentamente, y él se acercó, apenas tocando su hombro con un gesto que decía: «Estás a salvo por ahora». En ese instante, ocurrió la primera intimidad verdadera, aunque silenciosa y contenida. No fue pasión ni deseo, sino reconocimiento,
él inclinó ligeramente la cabeza, ella apoyó la suya en su hombro, y permanecieron así, respirando juntos en la oscuridad. No hubo palabras, no hubo promesas, solo la certeza de que habían elegido permanecer el uno al lado del otro, incluso frente al peligro más tangible. El amanecer llegó, con nieve más densa, pero también con un aire de tregua. Ellos no hablaron del contacto de la noche, no era necesario. Cada uno sabía que ese momento había cambiado algo, la confianza mutua se había transformado en una elección consciente de permanecer juntos, incluso cuando todo lo demás los empujaba a la soledad. La frontera seguía siendo hostil, la nieve seguía cayendo y los hombres acechaban más lejos, pero dentro de la cabaña se había creado un espacio sagrado de comprensión silenciosa. Cada gesto, cada mirada, cada acto de cuidado contenía más intimidad que cualquier palabra. Habían sobrevivido juntos a la prueba máxima, y ahora su vínculo no era solo de supervivencia, sino de elección, elegir confiar, elegir permanecer, elegir enfrentar el mundo como un frente unido. Y mientras el viento rugía afuera y la nieve enterraba sus huellas, ambos comprendieron algo: la verdadera cercanía no se mide por la pasión ni por los abrazos, sino por la elección consciente de protegerse mutuamente, de arriesgarse juntos y de permanecer firmes ante la adversidad. Ese día, la frontera les enseñó que la confianza podía convertirse en algo más profundo, silencioso, contenido y duradero. Y que, a veces, pagar el precio de un gesto simple, ayudar a alguien herido, podía traer recompensas inesperadas, no un amor inmediato, sino un entendimiento que podía salvarles la vida y, tal vez, abrir la puerta a algo más, que se construiría lentamente, paso a paso. La cabaña permaneció en silencio, mientras el mundo exterior seguía siendo peligroso, implacable y frío. Pero dentro, el hombre y la mujer habían tomado una decisión: permanecer juntos, cuidarse, confiar. La primera intimidad verdadera no había sido de deseo, sino de respeto, supervivencia y elección compartida. Y eso, en la frontera, era más que suficiente para enfrentar cualquier tormenta que viniera. El invierno había endurecido la frontera. La nieve acumulada superaba los rodales de leña y las huellas de animales se mezclaban con las de los hombres que alguna vez los habían acechado. La cabaña, ahora reforzada con madera extra y piedras amontonadas alrededor de la base, parecía un fuerte, pero ellos sabían que la frontera no concede seguridad absoluta, solo tiempo ganado. Ella se movía con más confianza que al principio. La rigidez de la herida había cedido, y su cuerpo, aunque marcado por el frío y la privación, se había acostumbrado a la rutina del rancho. Cortaba leña, revisaba trampas y preparaba comida sin que él tuviera que indicarle cada paso. No era independencia completa, él seguía vigilando los alrededores, midiendo cada sombra, cada crujido de la madera, pero era un equilibrio perfecto. Ella sobrevivía con dignidad, él cumplía su deber sin controlar. La amenaza externa se había reducido. Los hombres que los habían acechado se alejaron tras el primer enfrentamiento, y aunque podían regresar, su capacidad de daño se había limitado. La frontera les ofrecía tregua, no paz. Y la paz era algo que debían construir dentro de la cabaña, entre silencio y pequeñas acciones. Un día, mientras reparaban la cerca que delimitaba el terreno, ella se detuvo a mirar hacia la llanura nevada. No pensaba quedarme aquí, dijo en voz baja, sin mirar a él. Creí que la frontera era demasiado dura. Pero, ahora no me imagino yéndome. Él asintió, con esa expresión que parecía contener siglos de silencio. No hubo palabras de afirmación, no hubo discursos de promesa, solo un asentimiento que decía entendido, y un gesto con la mano para que continuara trabajando. La elección había sido de ella, como debía ser. Él nunca empujaba, nunca reclamaba. La confianza, ahora, era un contrato silencioso entre ellos. Las semanas siguientes se llenaron de rutinas compartidas: preparar la comida, reparar techos, cuidar animales, vigilar el perímetro. Cada acto reforzaba la seguridad mutua, y la frontera dejó de ser un lugar de amenaza constante para convertirse en un espacio donde podían existir sin miedo inmediato.
El vínculo que habían construido en la prueba máxima del ataque se profundizaba en gestos cotidianos, silenciosos, una manta colocada sobre sus hombros, la lámpara encendida antes de dormir, la simple cercanía de estar presente sin hablar. Una tarde, un alce se acercó a la llanura. Él apuntó con el rifle, calculando el viento y la distancia. Ella se inclinó para observar, y no hubo palabras. El disparo fue preciso, limpio. Esa noche, la carne que cocinaron no fue solo alimento, fue una lección de supervivencia compartida, un recordatorio de que podían confiar plenamente en las habilidades del otro. El invierno comenzó a ceder lentamente, y con la llegada de la primavera, la nieve se retiró, dejando un terreno irregular y fangoso. La cabaña estaba firme, los animales alimentados, la despensa llena. Y en ese momento, lo más importante, ellos habían elegido quedarse juntos. No por necesidad estricta, ni por deseo irracional, sino porque ambos comprendían que la soledad de la frontera había dejado de ser una opción. Una noche, después de cenar, se sentaron frente al fuego, cada uno con su manta. La luz temblaba sobre los rostros cansados pero satisfechos. Él le pasó un sorbo de agua de la cantimplora, y ella lo aceptó sin palabras, apoyando suavemente su mano sobre la suya un instante más largo de lo necesario. No había pasión desbordada, no había promesas, solo reconocimiento silencioso de que el otro estaba ahí, y que podían contar el uno con el otro para todo lo que viniera. Supongo que esto es lo que significa tener un hogar, dijo ella, apenas un susurro, mientras la llama reflejaba sus ojos. No perfecto. No seguro. Pero, nuestro. Él asintió. No necesitaba palabras, la frontera les había enseñado que las acciones valen más que cualquier discurso. Permanecer, proteger, compartir la carga diaria, eso era suficiente para crear un hogar. El invierno y la frontera habían cobrado sus precios, pero también les habían dado algo que no podrían encontrar en la sociedad más allá de las colinas: confianza, elección y la certeza de que ya no estaban solos. Habían aprendido a vivir bajo la misma regla, cada decisión era un acto de cuidado, cada silencio, una forma de protección, cada gesto, una expresión de respeto. Los hombres que los habían amenazado jamás regresaron. La frontera seguía siendo dura, pero ahora ellos la enfrentaban como un frente unido. Cada amanecer era un recordatorio de que sobrevivir juntos era un acto consciente, un compromiso silencioso que no requería palabras, ni juramentos, ni promesas vacías. Y así, en la cabaña de madera, con el viento arrastrando la nieve residual sobre los techos y la llanura extendiéndose como un lienzo frío, él y ella comprendieron que habían ganado algo más que supervivencia. Habían ganado un refugio compartido, un pacto de cuidado mutuo, una intimidad construida con paciencia y respeto. La frontera seguía siendo un lugar hostil, pero dentro de esas cuatro paredes, ellos habían encontrado algo que ningún enemigo, ninguna tormenta ni ningún invierno podrían arrebatarles: la certeza de que ya no estaban solos. Y mientras el fuego parpadeaba y la noche caía, ambos descansaron, en silencio, juntos. La cabaña no era un castillo, ni su vida un cuento perfecto. Era real, dura y silenciosa. Pero era suya. Y, por primera vez en mucho tiempo, la frontera parecía un lugar donde podían permanecer.